Hola, Carlos, ¿cómo estás? Hola, Mariela, ¿cómo están? ¿Están riendo? Pepi, ¿qué tal? Marce Primavera, me encanta, ¿qué tal? Hoy tema interesante, ¿no? Vamos a activar en nuestros campos de energía la risa. Em, Llegó esta energía, esta última semana estuve como muy conectada con la energía de la alegría y por alguna razón creo que me impulsaba un poco la energía a trabajar con este tema, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Qué tal estuvieron ustedes? ¿Se ríen en la semana? ¿Estuvieron con poca risa, enojados? ¿Qué tal van con el tema de la risa? Bueno, voy a hablar, mientras que ustedes van alguno contestando por ahí, voy a hablar un poquito de esta energía. La sonrisa es la alegría del alma. Sí, es verdad. Depende qué sonrisa, ¿no? Dicen que cuando nosotros tenemos una expresión en la cara, esa expresión muchas veces es genuina y otras veces no es tan genuina. Igual también hay investigaciones que comprueban que incluso cuando uno, digamos, actúa una acción que todavía, digamos, no te sale genuinamente, la vas como incorporando e integrando. Entonces, lo interesante de esto es que incluso cuando a nivel energético puede que nosotros todavía no estemos conectando directamente con un tipo de vibración, la podemos ir incorporando en nuestro campo e ir manifestando. ¿Sí? Entonces es interesante esta idea también, de que a veces no nos sale una sonrisa tan genuina, pero la podemos ir practicando todos los días, ¿sí? Y, digamos, de esa manera ir activándola. Exacto, de buena madera, es cuando la vamos como realmente sintiendo en el campo energético y de ahí eso se va expresando, yo diría, en todos los nadis del campo, no solo a nivel del rostro, que obviamente que cuando la energía de una sonrisa es genuina, lo que hace es iluminar el rostro y cambia completamente la expresión de la persona a nivel energético. Así que es súper interesante trabajar con estas energías porque son energías que nos van a activar un mayor nivel de producción de luz a lo largo digamos, de este proceso. Es muy claro que cuando alguien está sonriendo, gracias, por dentro esa sonrisa interior se ve afuera, ¿sí? La persona cambia, así como cuando puede que si vas por la calle y empezás a observar a las personas te vas a dar cuenta, digamos, desde sus expresiones, desde los rasgos físicos digamos, que demuestran en su rostro, incluso en la postura del cuerpo. Hola, Giovanna, vas a poder notar si esa persona realmente puede conectar con la alegría, con la risa, con la felicidad, o no está pudiendo conectar en este momento con esa energía. ¿Sí? La gran mayoría vive acelerados, vivimos muchos, porque digo, yo por ahí ahora no estoy en esa vibración, pero he vivido en esa vibración igual que todos. Y
a medida que vamos perdiendo esa inocencia de niños, vamos desconectando de esa risa genuina. Yo creo que gran parte del trabajo que hay que hacer con la risa es volver a conectar con ese niño interior. Hoy vamos a trabajar esa conexión. Hola Diego, ¿qué tal? Y desde esa conexión vamos a empezar a despertar esta energía de esa risa que teníamos cuando pasaba algo, hacíamos algo que nos divertía de chicos y que despertaba ese reírse sin parar, esa alegría. Exacto, la alegría da luz a los entornos, exacto. Pero hay que reconectar con esa alegría, porque uno a lo largo de la vida, depende de las experiencias de cada persona, algunas más, otras menos, va desconectando, ¿no? De esa alegría genuina que tienen los niños cuando se divierten o se ríen. ¿Sí? Yo me acordaba hoy, mientras que armaba esta meditación puntualmente, de unos amigos que tenía y digo, ¿con qué me reía de chica? ¿Con qué me reía de chica? Y me acuerdo que me reía hasta cuando tenía un amigo de la infancia que decía, ¿cómo era? Greenspoon era un ministro de Economía de aquella época, cuando yo era chica, y él decía la palabra y a mí me causaba gracia y yo reía, me provocaba risa la palabra. Resulta que cuando hoy lo pensaba, ¿no? En esta idea de, mirá lo que nos reíamos de un apellido, ¿no? O sea, eso causaba gracia o causaba, no recuerdo que habrá pasado alguna anécdota con la palabra, pero hoy me resultaba gracioso cuando lo pensaba, digo, me reía del nombre de un ministro de Economía, ¿no? Y digamos, esta polaridad de ir desde reírte, desde la ingenuidad, desde la diversión, a cuando uno va creciendo, pasar una energía de seriedad, de que uno no se puede reír de las cosas, que está mal reírse. ¿Cómo te vas a reír adelante de tu jefe? ¿Cómo te vas a reír en esta situación dramática? ¿Cómo? ¿No? Y entonces empezamos a dejar de reír y empezar a tomar una máscara que nos lleva a un lugar de, no sé si decir seriedad, de elegancia, ¿no? Las personas nos imaginamos que hay que ser serio, hay que estar parado derecho, hay que, ¿no? Y perdemos esa inocencia. Exacto, no dejar los instintos de niño. No solo, obviamente, el instinto, porque en realidad nuestro niño interior, y está bien dicho, está conectado a nuestros chakras más bajos, ¿sí? Entonces cuando nosotros ese niño no lo sanamos, no lo escuchamos, no lo recordamos, no lo nutrimos como correspondió, porque por ahí, por las experiencias de la vida que tuvimos de niños, seguramente hubo situaciones donde se vivió de una forma. Hola Caro, hola Jime, bienvenidas. Se vivió una situación por ahí de niño donde uno perdió algo de esta inocencia o de esta risa. Somos nosotros de adultos que podemos volver a reconectarnos con ese niño y nutrirlo. Lo que no recibió, nosotros se lo podemos dar, y digamos, más allá de que a nivel energético podemos trabajar esto debemos trabajarlo también a nivel material, con nosotros mismos. Nosotros somos ese niño, ¿sí? Nosotros somos ese que hoy puede usar, por ejemplo,
la risa como un elemento para volver a reconectar con ese que era de chico. Sí, gracias. Entonces, lo interesante de volver o tocar el tema de la risa, y yo estuve esta semana un poco compartiendo chistes, o cosas que nos hacen pensar pero de un lugar más lúdico, jugar, nos reconecta con ese que éramos cuando éramos más chiquitos, ¿sí? Que con el objetivo de volvernos adultos serios, de repente ya hay cosas que no se pueden hacer. Por ejemplo, algo que a mí me llamó mucho la atención en mi propio proceso de sanación, y digamos, no sé si porque no todos somos iguales, no todos vivimos lo mismo, pero algo que me llamó poderosamente la atención es que a mí de chica me gustaba mucho la música y me gustaba cantar. No era buena bailarina, nunca fui buena bailarina, pero nada, me divertí igual con la música. De grande, cuando empecé a hacerme sanación y a limpiar mi campo energético, algo que me pasó como muy naturalmente es que empecé a tener ganas de bailar. O sea, y digamos, a conectar con la música desde un lugar que yo conectaba, pero no tan sensible. Entonces, cuando nosotros vamos limpiando energéticamente, nos vamos conectando a eso que perdimos, ¿no? Esa energía que perdemos de liberarte para bailar, liberarte para, no sé, cantar si te gusta cantar, movernos con cierto nivel de libertad, como nos gusta y no tanto pensando, ojo que acá esto no se puede hacer, esto le va a caer mal a tal, ¿sí? Con todas estas reglas externas terminamos muchas veces perdiendo lo que es genuino en nosotros, por miedo a que al otro le parezca mal. Entonces es importante entender que con los buenos procesos de sanación, lo que empieza a pasar es como, yo diría, como si fuera un deshielo, ¿no? De esa energía que se congeló y que, digamos, que te congeló en determinados momentos de tu vida, y, digamos, que al poder activarla de nuevo empezás como a aflojar tu campo de energía y tu forma de moverte en el mundo, ¿sí? Entonces, un poquito la idea era eso, ¿no? Jugar con esta energía de la risa, volver a reconectar con ella y entender lo valiosa que es. Porque hoy, si nosotros nos desconectamos de esta energía, digamos, solo nos vamos a reír en algunos momentos donde pasa algo que es muy, muy, muy gracioso, ¿no? Pero la realidad es que debiéramos practicar un poco reírnos todos los días. Acá, a ver, dice, nosotros somos nuestro destino. Exacto, nosotros somos los que elegimos el camino y también lo vamos diseñando. Y justamente hoy con esta energía la idea es empezar a activar un camino que nos eleve de frecuencia. Viste que yo te decía, tenemos que empezar a trabajar en ir subiendo la frecuencia de nuestros campos de energía, y es muy fácil hacerlo con la risa. Vos decís, bueno, por ahí yo pienso y digo, bueno, no todos quieren hacer un curso de sanación, o no todos tienen tiempo de estar limpiando la energía, que para mí es un ejercicio diario, ¿sí? Pero bueno, no todos tienen tiempo. No todo el mundo le gusta meditar, por ejemplo. Decir, bueno, la risa, dicen que es una forma de meditación. Porque hay un punto donde entre el momento que vos te estás riendo y el momento en el que dejaste de reírte, que la energía te lleva a una calma que es una forma de meditación. Exacto. Empecemos a reír de la bella vida. Exacto. Y acá con esto que decís,
Otra cuestión interesante respecto de la risa es, solemos, cuando nos pasa algo muy malo, digamos, desconectar absolutamente de esta energía, ¿no? Es como nos pasó algo muy malo y realmente no debiéramos reír, ¿sí? Hay como una orden energética de no debiéramos reír. Si nosotros tratamos de no desconectar de la energía de la risa, en algún punto vamos a mantener, ¿sí?, el flujo de energía de alegría. Entonces es importante que incluso en las situaciones, no sé, conflictivas, estás discutiendo con alguien, te pasó algo que no te gustó, que puedas ridiculizar eso y reírte desde un lugar amoroso, ¿sí? O sea, mirarlo, apartarte en algún momento y ponerle esa carga de, mirá, ¿por qué estamos discutiendo? ¿No te das cuenta que esto no tiene ningún sentido? O sea, es un juego, ¿sí? Y cuando hacemos eso, exacto, tomarlo como un aprendizaje y como como cambiar la forma de mirarlo, ¿no? O sea, por ahí estamos dramatizando algo que en realidad no es tan dramático. Hay cosas que son muy dramáticas, es verdad, pero no todo lo que nos pasa, y menos en la vida cotidiana. Imagínate, buenas chicas, en la vida cotidiana, ¿cuántas cosas dramáticas te pasan por día? Yo creo que, digamos, si realmente fueran dramas, ¿no? Dramas reales, digamos, estaríamos todos, o sea, no estaríamos vivos. Pero la realidad es que dramatizamos muchas veces cosas que no son tan dramáticas y las llevamos a extremos por no poder conectar con esta energía de la risa, que es la energía de como no tomarlo tan en serio, la energía también del absurdo, de lo que, digamos, nos lleva a mirar algo desde un lugar cómico, ¿sí? Pensaba, cuando hablaba de esto, y justo ayer era muy loco porque venía, no, ayer no, antes de ayer, estaba tomando un medio de transporte y el conductor estaba escuchando a Capusotto, ¿no? Yo no soy muy fan de Capusotto, pero verdaderamente son, por ejemplo, comediantes que han llevado situaciones que nosotros vemos muchas veces como dramas a puntos donde nos morimos de risa realmente lo que hacen. Y eso es cuando un ser logra transformar, ¿sí?, y bajar la energía mental del drama a una energía más, digamos, desde el chakra sexual, más de diversión, ¿sí? Entonces, ¿cómo esa energía dura, estructurada, bueno, la podemos siempre llevar a estas energías donde nos divertimos con estas cosas? También pensaba en los memes, ¿no? Estos que compartía y demás, y otros que siempre dan vueltas, que, digamos, nos ayudan mucho a tener complicidad, a reírnos de lo que va sucediendo. Todas esas energías son buenas en ese sentido, mientras que no sean ofensivas, o peyorativas o dañinas para alguien, son buenas porque las podemos usar como recurso para activar la risa. No pensamos en positivo. No, nos cuesta mucho porque la mente de por sí está programada de una forma tal que se va hacia las energías más negativas del campo. Se engancha más rápidamente porque la mente, como energía ordenadora, lo que busca es solucionar cosas. Entonces, para la mente, los problemas son lo más atractivo que hay, ¿sí? Pero muchas veces lo que, digamos, no hemos desarrollado a nivel mental es la capacidad de saltar un problema. La capacidad de mirarlo desde otro lugar, de ser creativos con un problema. Hola, Dani.
Entonces, cuando nosotros logramos trabajar nuestra mente a ese nivel también, empezamos a transformar esa conexión que tiene la mente siempre hacia la energía como más oscura, que se engancha como con la oscuridad, y la vamos llevando a lugares más luminosos, porque si yo me empiezo a reír de una situación que me está pasando, o me tomo menos en serio algo que me está diciendo otro y me molesta porque todavía no lo sé, o no me lo esperaba, o me dijo esto y no me gustó, o lo que sea, cuando yo puedo moverme hacia este otro lugar, me empiezo a reír. Y si empiezo a reír, empiezo como a dejar que la energía fluya. Exacto. Buscar la solución y no pensar en el problema. Exacto. Y sobre todo conectarnos con la idea de que la solución nos lleve a lugares divertidos, ¿sí? No al drama, al control. La mente siempre te va a llevar, si no está muy bien, digamos, trabajada, te va a llevar a tratar de controlar la situación. Yo quiero que tal persona haga tal cosa, que tal otro haga esto, o sea, y si, digamos, te lo pones a mirar desde la conciencia, decís, a ver, ya cada uno está jugando su propio juego, vos tenés que jugar el tuyo. Entonces, cuando empezamos a mirar desde ese lugar donde, digamos, estamos mirando desde acá arriba y no estamos mirando desde acá, empezamos a divertirnos con lo que sucede, ¿sí? Porque te terminás dando cuenta que gran parte de las cosas que tanto te molestan, cuando las mirás con distancia hasta son graciosas. Entonces decís, mirá lo que está haciendo este papanata para que yo haga tal cosa, ¿no? Y entonces no te enganchás, te reís de la situación, y muchas veces desde estos lugares encontramos salidas más amorosas, menos conflicto, ¿sí? Que digamos, nos ayuda mucho como seres a evolucionar, a ir por caminos más conectados con el amor, ¿no? Totalmente, me dice por acá, totalmente. ¿Qué es la seriedad? Que es el otro aspecto, ¿no? Porque hablamos de la risa es lo contrario a la seriedad, diríamos, ¿no? ¿Qué es la seriedad? Es el ego. ¿Viste? Cuando vos tenés que estar de determinada manera porque si no otros van a creer que harás todo lo que te hayan programado, es ego. ¿Qué es la risa? Es la ausencia del ego. Es cuando trascendés el conflicto porque ya no está tu ego de por medio. Exacto, y sí, llegarás más lejos porque podrás trascender los conflictos riéndote de vos mismo incluso. Decir, mirá, yo hacía esto porque quería tal cosa, ¿para qué? ¿Era tan importante realmente? Si muchas veces nos compramos, porque en la vida nos van educando de qué cosas son las importantes tener o hacer, nos compramos esta idea de hola Marina, no encontraba tu nombre, por ahí te quería saludar por el nombre. No encontramos la manera de salir de la energía en la que nos metimos cuando nos conectamos tanto con nuestro ego, que queríamos que esto fuera de tal manera, que nos dijeron que la vida era de esta forma y que tener tal cosa era lo correcto, y compramos todo ese paquete. Entonces, a medida que uno lo va comprando a lo largo de la vida y va trabajando por ese paquete, se vuelve serio. Y ahí es donde el ego se expande, porque si no tengo esto, ¿sí? Mi ego lo que va a hacer es que se va a sentir herido, porque me dijeron que esto era lo que yo tenía que conseguir o tener. Desde la energía de soltar esto, cuando logramos ver que nuestro ego nos está diciendo algo que nos programaron en algún momento y que no es tan real, ¿sí? Que lo que nos hace feliz muchas veces es más lo cotidiano, la paz,
la energía del amor, la energía de la diversión, el juego, y no tanto esa seriedad, empezamos a soltar, ¿sí?, este formato que tomamos, ¿sí?, que no funciona, porque estamos tan acartonados que ni movernos podemos. Sí, somos grandes consumidores del ego, exacto, sí. Nos enseñaron que era tan importante, ¿no?, tener un estatus, un lugar en el mundo, etcétera, lo que hayas comprado, porque todos compramos alguna historia diferente, no es que todos compramos exactamente la misma, depende de lo que se decía en casa, depende de los modelos sociales o culturales, todo esto, digamos, de alguna manera va impactando en los consumidores de forma diferente, hablando de consumidores. Viste que está todo mezclado, ¿no? La semana pasada hablamos de negociación y esta nos reímos, o sea, lo opuesto a lo que pensamos que es la negociación. Pero no son energías tan distantes en realidad, porque somos consumidores de todo lo que aparece en el contexto y desde ese lugar, digamos, a nivel energético conecta con este centro y este centro se va como alimentando de esas energías, ¿no? Entonces de repente ya no tenés más energía para reírte porque está tan bloqueado que no hay con qué reírse. Tan solo somos parte del todo, con eso basta. Exacto. Es que o sea, es un concepto tan amplio lo que decís, porque somos tan parte del todo que si otro lo consigue, yo ya lo conseguí. No sé si se entiende. O sea, ¿qué ego puedo tener si yo puedo disfrutar más allá de mí mismo? ¿No? Pero para llegar a eso, ¿sí?, hay que afinar el campo energético, porque a la vez vinimos aquí a experimentar esa individualidad que somos. Entonces nos cuesta mucho conectar con este concepto de que todos somos uno y de que de alguna manera compartimos el todo, ¿no? Entonces, desde ese lugar es que el ser siempre quiere para sí mismo desde el ego. Y, digamos, desde ahí es que muchas veces nos soltamos, nos jugamos con lo que nos toca. Porque si hay algo que es interesante es empezar a pensar que estamos jugando el partido de lo que eligió nuestra alma. O sea, tu alma, mi alma, el alma de todas las personas que andan por aquí, eligieron un partido y un juego para jugar. Y la idea es dejar o soltar la parte dramática del partido y poder empezar a conectar con la parte que nos permite movernos del drama, aprender a salir de ese juego en el que nos quedamos entrampados. Todos lo pueden conseguir, estoy de acuerdo, y todos podemos, digamos, encontrar esa armonía, ¿sí? La armonía tiene que ver con este trabajo que se hace a nivel, en mi caso yo lo hago a través de la energía, de equilibrio de la energía. Entonces siempre sé en qué parte del campo energético mi campo se desequilibró, o hay algo que en lo que se ve afectado, o hay algo que no está funcionando o está activándose para ser sanado. Nuestro campo, como nosotros vinimos acá a experimentar la individualidad y a trabajar con el aprendizaje del alma, nuestro campo lo que hace es continuamente traernos energías de las que nosotros aprendemos. Hola Cami. ¿Sí? Entonces, este es el trabajo que todo ser tiene que hacer. Por eso estoy de acuerdo, la armonía, yo la trabajo con energía, otro por ahí la consigue con meditación, otro por ahí la consigue con otra técnica. Pero es el camino, porque ya entonces no me voy ni a una polaridad ni a la otra. No estoy tanto en el ego ni en la víctima, que son como las grandes polaridades humanas, ¿sí? Cuando yo salgo de la víctima también me puedo reír del drama que me toca vivir, ¿sí? Que todos, o sea,
Si acá hay algunos argentinos, podemos contar nuestra historia y verla desde el drama, o podemos contarla y reírnos de lo mismo que estamos experimentando, y así sucesivamente. Es un fin para todos, ¿sí? Con todo digamos, el concepto de es un camino y a la vez es un juego. Para cuando nosotros podemos entender que en realidad estamos jugando, ya soltamos más rápido. No digo que esto se hace fácil, pero empezamos como a mover la energía de una forma o con una velocidad mucho más, no sé cómo decirlo, como no te quedaste acá y 80 horas pensando mal del otro, porque te dijo, porque me dijo, porque hizo, porque hay que hacer, porque ¿viste la mente? Ya te empezás a reír y decís, pero mira esto, ja, 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 ¿no? En serio, y te conectás con otra cosa. Entonces, primero lo harás impostado como me salió recién, y después empezás a reírte en serio, así, pero che, mirá otra vez esto, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Y empezás a jugar con qué hacer. Nos volvemos creativos gracias a los problemas. Sí, no sé si todo se acomoda solo. ¿Vos crees que todo se acomoda solo? No sé, ahí. Yo pienso que nosotros lo acomodamos. Que nuestra intención mueve. ¿Viste cuando dice, ay, me voy a quedar sentado que el universo me traiga lo que pedí? ¿No? Y decís, bueno, puede suceder, no voy a decir que no. Si estás muy convencido de que eso va a suceder, puede suceder. Ahora, nosotros hacemos. Entonces somos los que acomodamos y nosotros somos una parte del universo. Entonces cuando nos movemos desde nosotros, estamos moviendo el campo. Exacto. Y cuando uno está armonioso, lo que va a suceder es que, digamos, tu energía está en función de las energías del campo. Cuando vos estás desarmonioso, digamos, vas como en contra del desafío. Cuando estás armonioso, vas a favor del desafío. O sea, si yo estoy en desarmonía, voy a seguir produciendo más del mismo movimiento desarmónico. ¿Sí? Y en algún momento voy a caer en la polaridad opuesta, porque en general, digamos, la desarmonía se da de un lado al otro. Cuando yo estoy armónico, como estoy más centrado, no necesariamente estoy centro-centro, pero estoy más centrado, digamos, voy a ir como más, no sé cómo explicarlo, no voy a estar haciendo este movimiento sino que es como más así sería. Entonces es con más velocidad y, digamos, sin tanta nivel de polaridad o de contradicción energética. Todo lo que yo genero en el campo como una contradicción energética va a impactar digamos, en el entorno y en el campo. Cuando es una desarmonía, cuando yo estoy generando una armonía, esa armonía es como la música, es como la linda música o la música no tan buena. Y ahí llega muy bien la actitud de reírte, porque cuando yo estoy en el medio de una situación o de un momento conflictivo, el uso de la risa cotidiana va a traer una energía que me eleva la frecuencia a un nivel donde puedo manifestar una mayor armonía en mi propio campo. Hola Nora, ¿qué tal? Entonces, eso es lo que queremos, es trabajar esta energía y, digamos, usarla para sanar, como un recurso de sanación mismo, ¿sí? Decía
algunos maestros que los tibetanos, de hecho, practican la risa por la mañana y por la noche. Ellos, digamos, se despiertan y practican reírse desde que se despiertan. Están un rato riéndose. Y vos me vas a decir, ¿de qué reís? Te reís. De la nada, de que yo te diga X y vos te reís y yo me río y nos reímos. Reírse no implica que haya un algo de que reírse, ¿sí? Sino simplemente, incluso con un recuerdo uno puede reír, ¿no? Algo que te viene, decís, uy, ¿te acordás cuando pasó esto? Y te hace reír, ¿no? Y trabajar con eso. Y antes de dormir también, para ir a los sueños con una energía de una frecuencia más elevada. Entonces es muy difícil que si vos iniciás riéndote tu día, es muy difícil que atraigas energías de alto nivel de conflicto y que no encuentres la manera de solucionarlas. Hoy nos vamos riendo, hoy sí, yo no sé contar chistes, mira, por eso es que no, digamos, no voy a pasar ese, igual ustedes, o sea, por más que yo contara un chiste, no los vería reírse por acá, ¿no? Pero, digamos, la clave es esa, la clave es activarla. Sobre todo, si yo la activo energéticamente va a ser más fácil que, digamos, la pueda desarrollar. ¿Sí? ¿Cómo conectamos con esta energía? Y es lo último y vamos a la meditación. A medida que nosotros vamos desarrollando un proceso de sanación, muchas veces si digamos, vivimos algo muy dramático, realmente puede que incluso sientas que desconectaste de todas estas energías, ¿sí? De la alegría, de la risa, de la felicidad. Son energías que, digamos, vibran a un nivel más alto y si a vos te pasó algo que, digamos, que fue muy triste, en general hay un bajón energético, entonces es más difícil, ¿no? Conectar. Yo comprendo completamente que ante una desgracia y un momento de shock o de trauma no es tan fácil encontrarte con esta energía, por eso también creo que limpiar el campo energético permite ir como soltando esa energía traumática, ¿sí? Por eso no es lo mismo hablar de lo cotidiano que cuando nosotros vivimos algo traumático. Nosotros, a medida que vamos limpiando el campo, lo que sucede es que el campo se va fortaleciendo energéticamente y va surgiendo una energía de fuerza que despierta de a poco esa sensación de armonía energética. Entonces vas conectando cada vez más con los momentos de paz, vas descubriendo dónde y cómo conseguir esa energía de paz y la vas trayendo a tu campo. Y esa energía va cada vez creciendo más, va creciendo más, va creciendo más, ¿sí? A través del trabajo que vas haciendo de conciencia, porque la vas bajando también. Entonces, cuando esa energía se va expandiendo, automáticamente te despierta cada vez más alegría. Automáticamente situaciones que eran dramáticas, empezás a verlas con otro ojo, ¿no? Y entonces empezás a divertirte un poquito más, y no desde el cinismo ni desde el lado negativo, sino desde el amor, decir, mirá con qué se está enganchando toda esta gente, por favor, bendiciones, ¿no? ¿Cómo nos enganchamos tanto con el drama? Si pudiéramos todos darnos cuenta de cuán enganchados estamos con dramas de la vida cotidiana que son insignificantes, como, no sé, el tráfico, vamos, en serio, ¿a dónde tenés que llegar tan apurado? ¿No? O sea, si realmente pensamos cuál es el objetivo por el cual, digamos, o la circunstancia por la cual a veces nos apuramos,
¿sí? Y por ahí nos pasan 800 cosas malas para llegar a un lugar que igual llegaste tarde de todas formas, pero encima llegaste tarde y de mal humor. Si pudiéramos darnos cuenta previamente lo poco importante que es, excepto que realmente sea una situación de urgencia, que la mayoría no lo es, hay momentos que sí, empezaríamos a soltar. Incluso el universo colaboraría abriendo el camino. Un 70%, bueno, ¿lo exploraste? Yo te diría que un 100% casi. Así puedo dar muchísimos ejemplos porque son programaciones. Entonces, todos las tenemos. O sea, que vos pensás, yo, ay, si no estoy llegando tarde a un lugar, no estoy, ay, estoy llegando tarde. Pero, ¿qué pasa? Cuando me doy cuenta, al toque freno con esa energía y digo, bueno, listo, estoy llegando tarde. Punto. O sea, y le pido al universo colaboración para conseguir lo que quiero, pero trato de no incrementar la negatividad, que eso es lo que nos sucede cuando nosotros estamos como muy en la seriedad, en la formalidad, en la regla, ¿sí? Y las reglas tienen que ser flexibles, que esto es lo que muchos empresarios no entienden, ¿sí? Las reglas está bien ponerlas, pero vos cuando te vas al extremo de la inflexibilidad, estás generando, ¿sí? Que, digamos, algo que para alguien sería un placer porque se comprometió a eso, empieza a ser un drama. Entonces, es la habilidad de manejar la energía de la forma adecuada, ¿sí? Que, digamos, en todos los ámbitos lo tenemos que hacer. Bueno, gracias. Bueno, vamos a meditar. Vamos a meditar. Vamos a activar la risa. ¿Sí? La meditación de hoy es de todas, es la 35. ¿Sí? No las tengo todas, me falta subir a YouTube las últimas, pero bueno, están acá por Instagram. Y esta es la 35, así que hicimos un montón. Exacto, sí, fue el tema anterior, sí. Lo que pasa que en realidad las energías no están separadas y digamos, nosotros muchas veces nos volvemos serios porque entramos a trabajar a tal lugar y hay que vestirse así, hay que ser así, hay que comportarse así, y la gente pierde la individualidad y pierde la alegría, al final algo que supuestamente vos estudiaste porque te gustaba termina siendo un infierno en el trabajo, ¿viste? Decís, pero ¿qué pasó acá? Y pasó que digamos, las energías con las que conectaste estaban en una vibración muy, muy elemental, ¿sí? Entonces, el problema es ese. Entonces, bueno, nada, toco todos los temas porque está bueno darnos cuenta también en qué roles nosotros también nos ponemos en ciertos lugares de seriedad, ¿sí? Y que a veces nos acartonan la vida, porque cuántas horas estás en un trabajo, ¿sí? Y a veces tener esas actitudes, bueno, uno trabaja con personas generalmente, entonces también hay que poder equilibrar, porque el otro no tiene por qué venir con esa seriedad ni verte con una solemnidad que es imposible de traspasar, ¿no? O sea, hay ciertos posiciones que pueden ya ser como muy extremas. Así que bueno, todo está conectado. Vamos a ir respirando. Y vamos a invocar al Ser Supremo, a nuestro Ser Superior, a ángeles, arcángeles,
a todos los seres de luz que nos acompañan, a los ángeles de la risa, vamos a llamar, esos que despiertan la alegría a nuestro alrededor. Vamos a conectar con nuestra alma. Con nuestros maestros y guías. Y vamos a invocar especialmente a Krishna y a Buda. ¿Sí? Ustedes saben que es muy famosa la sonrisa y la risa de Buda. Y Krishna también es una energía muy conectada con la felicidad, así que vamos a conectar con ellos. Tengo acá atrás armada la mesa energética, después les muestro. Sí, está muy celestita hoy la mesa, muy energía de agua. Y salió el ángel de la paz. ¿Qué más? Tenemos los mares de Mintakan. Ixel, la energía de la sanadora, y también el mensaje de recibir, ¿sí? Cuando nos abrimos a recibir la alegría es que podemos conectar con la risa. Así que bueno, todo esto está activo por aquí. Y ahora vamos a ir al centro del corazón de la tierra, vamos a partir desde nuestro corazón y desde la energía de nuestro corazón, que ya les digo está vibrando así, está haciendo una vibración muy de alta velocidad, diría yo. Vamos a ir bajando. Vamos a conectar con el centro del corazón de la tierra. Vamos a bajar al plexo, chakra del ombligo, chakra sexual, chakra básico. Y vas a ver cómo esta energía vibratoria del corazón va bajando hasta el centro del corazón de la tierra. Puedes sentir la energía, el calor, el amor del corazón de la Madre Tierra. Puedes abrazarlo. Fíjate cómo la energía se volvió como más tranquila. Y ahora vamos a ascender hasta la fuente. Así que vas a ir sintiendo cómo esta energía está subiendo sola. ¿Sí? Está entrando por el chakra raíz, tu chakra sexual, ombligo, plexo solar, corazón, garganta, respira cada vez que necesites. La respiración nos ayuda a ir expandiendo los centros de energía y el campo. Seguir subiendo el chakra ajna. Limpias chakra ajna y occipital.
centro del cerebro, para que nuestra mente no obstruya la energía, racionalizando, ¿no? Cualquier cosa que nos quiera divertir o hacer reír. Seguimos subiendo. Vamos a la corona. También limpiamos, liberamos este chakra para que nos ayude a conectar con la paz, la armonía. De nuestra alma. Y vamos a ir al centro del corazón, al corazón de la fuente, que es un diamante. Está bien. Vamos a dejar que la energía suba. Fíjate de qué color ves la energía. Y podés tocar ese diamante y pedirle que te conecte con la alegría, con la risa, que te ayude a activar la sonrisa interior a partir de esta meditación y poder compartirla con la Madre Tierra. Y ahora podés sentir cómo estás totalmente conectado, estás conectado con el centro del corazón de la Tierra, con el centro del corazón de la fuente o de Dios. Vos, hijo de la Madre Divina, del Padre Divino, Hijo Divino, aquí en la Tierra. Como en todas las otras dimensiones. Relájate, respira. Ya imagino que estás sintiendo esta energía de alegría que estás recibiendo. Es muy nutridora. Y te invito a que conectes con alguna experiencia en tu vida donde te reíste a carcajadas. Recordá la risa, ¿sí? El momento en el que estallaste de risa, eso inesperado que escuchaste, que viste, que te hizo reír. Cómo no podías controlar ese impulso de reírte. No querías tampoco controlarlo. Como tratabas de no reír y te volvés a reír. Permití que esa energía se active. Y ahora vamos a activar esta energía, esta risa, esta capacidad de encontrar en la vida algo desopilante que nos conecta o nos desconecta de la negatividad.
¿sí? Que empieza siendo una leve sonrisa y termina siendo una fuerte carcajada. Genuina, amorosa. ¿Sí? Como cuando éramos chiquitos. Conecta también con tu niño interior y su risa. Bueno, recordá qué te hacía reír de chico, alguna experiencia de niño también que te hacía reír o que te hizo reír mucho. Cuando somos niños tenemos esa energía de inocencia, entonces nos reímos con pavadas. Recordá esas situaciones de juego, de despreocupación, de paz interna. Sentí como te reías de chiquito. Ahora vamos a, con esta energía, ir activando cada uno de nuestros chakras y conectándolos con esta risa inocente. Vamos a conectar a nuestro chakra corona, esta energía, y la vamos a expandir. Vamos a ir a nuestro chakra ajna, occipital, y a toda la energía de este centro, toda la energía mental, y vamos a conectar esta risa inocente y la vamos a expandir y vamos a bajar a nuestro chakra garganta y vamos a conectar este centro. Voy a desconectar algo acá que estoy sintiendo que hay. Vamos a desconectar este centro de lo que haya que está muy conectado con el ego. Y vamos a conectar con la energía de la risa. ¿Sí? Este es un chakra de la expresión y puede que muchas veces haya sido como muy deformado respecto de la energía de la risa. Respira, que se está alineando a la energía de esta inocencia, de esta risa, del juego. Vamos a nuestro corazón, también vamos a conectar con esta energía de la risa, de la inocencia, y la vamos a expandir en ambos centros, ¿sí? Si nos expandió en el chakra de la garganta, la expandimos en el chakra de la garganta, con ayuda del chakra del corazón.
Bien. Y vamos a ir bajando a nuestro plexo solar, el centro de la energía del ego, de la seriedad, del poder. Y vamos a conectar la risa a este centro. Voy a conectar un poquito, bastante, las energías que por ahí puedan impedir que la alegría, la risa, la inocencia de cuando eras chico entre, de tan cargado que puede estar este centro. Expandí esta energía con la ayuda de tu corazón. Y vamos a seguir bajando, vamos al ombligo. Y vamos a conectar en nuestro ombligo, ¿sí? Nos reímos acá en el centro de la panza y la panza se ríe y se mueve. Vamos a conectar aquí la energía de la risa, de cuando éramos chicos, de esa inocencia, de tirarnos y morirnos de risa, agarrándonos la panza con fuerza. Y vamos a liberar cualquier energía que pueda estar ahí bloqueando que entre otra vez o conecte la energía de esta frecuencia. Y vamos a ir a nuestro chakra sexual, chakra de la diversión y el centro de la risa inferior, diría. Vamos a desconectar cualquier energía que pueda estar de alguna forma bloqueando este centro. Respirá, liberá todas las energías que, bueno, que a veces nos sacan la energía de diversión, de juego, de gozo, que está conectada a este centro, y vamos a conectar la energía de la risa. Y la vamos a expandir. Y vamos a seguir bajando, vamos a nuestras raíces. ¿Sí? En nuestras raíces hay muchas de estas normas, creencias y energías que, a ver, vamos a ver si, que digamos nos desconectan de la alegría, del juego, de la risa. Las vamos a soltar para que la energía de la risa pueda entrar en nuestras raíces, pueda expandirse y nutrir todo nuestro campo inferior, nuestras piernas, nuestros pies, caderas, la parte baja de atrás. ¿Sí? Y expandimos la energía de la risa, de la alegría, de la inocencia. Esto nos va a ayudar mucho a mirar la vida desde otro lugar, a poder hacer estos cambios de mirada de los que hablábamos. Así que permitirle que se instale ahí también un poco la despreocupación, la risa, la liviandad en la vida. Dejar un lugarcito eso. Y ahora que la conectamos a todos nuestros chakras o a nuestros chakras principales, te propongo que imagines cómo esta energía, desde cada chakra donde está, se va expandiendo por todas tus células. Va despertando una risa interna en cada una de tus células,
y a medida que las células se van riendo, ¿sí? Se van divirtiendo, van soltando toda negatividad. Vas a sentir cómo se va abriendo esta energía de a poquito y va moviendo el campo, va moviendo el campo. Campo emocional, campo mental, campo físico también, por supuesto. Sí, va conectando con tu energía más elevada, con la vibración más elevada a través de todo el campo. Por delante y por atrás también. Y te vas iluminando como un sol. Sos un sol en este momento. Decime si no tenés ganas de reír. Bueno, me tenté mal. O bien, digamos bien, me tenté bien. Si te dan ganas de reírte, obviamente esto permitilo, ¿sí? Y quédate en esta energía, ¿sí? Mientras que vas despertando y vas volviendo, quédate con esta energía activa. Para que, digamos, esto se instale, ¿no? En tu campo. De forma cotidiana y continua. Bueno. Yo voy a agradecer al Ser Supremo, a nuestro Ser Superior, a ángeles, arcángeles, a los angelitos de la risa, a nuestros maestros y guías, a nuestra alma, a todos los seres de luz que nos acompañaron en esta meditación. Agradezco también por la liberación de todas las energías negativas que fueron liberadas y que ellos ayudaron a liberar. Y por supuesto agradezco a Krishna y a Buda que estuvieron guiándonos en esta meditación. Y por supuesto deseo profundamente que cada día que pase experimentes más momentos de risa, más momentos sanadores, ¿sí? De alto nivel de conexión con esta frecuencia. Estoy inmensamente con la alegría pura universal. Yo soy un niño adulto. Gracias, Eva, por tantas alegrías. Bueno, qué lindo. Soy un niño adulto, bueno, muy bien. Está muy bien porque es esta justa combinación que tenemos que conseguir, ¿no? De seguir manteniendo a nuestro niño, divertirnos, jugar y a la vez, digamos, permitirnos, cuando nosotros estamos ya en esta edad, ¿sí? Madurar, o sea, no quedarnos en la inmadurez, sino madurar, pero conectados con nuestro niño, porque eso también nos rejuvenece a nivel físico, ¿sí? En vez de creer que envejecemos, si quieren hablamos otro día de este tema, pero en vez de creer que vamos a envejecer, eso es solo una creencia, ¿sí? Que está tan instalada que, digamos, nos lleva a que somos, a que muchos sean seres muy conectados con esta energía de que ser adulto tiene que ver con envejecer,
no es eso, ¿sí? Sino que tiene que ver con encontrar la madurez interna, ¿sí? Y eso no quiere decir no reírse también. Y estar serio y con traje, y no es eso, ¿sí? Así que bueno, les deseo muchos, muchos, muchos momentos de diversión este fin de semana, de risas, elijan experiencias y, digamos, cosas que hacer o que ver que los conecten con la energía de la risa o con la energía del juego, ¿sí? Así que esa es mi recomendación para este fin de. Hola Pablo, y por ahí la vi a Meli también. El proceso de alegría se lleva adentro, definitivamente, pero para poder hacer esto es que estamos haciendo todos estos trabajos. Nosotros la alegría la tenemos, es un átomo dentro de nuestro campo que está activo. El tema es que si nos desconectamos de esa energía, nos perdemos. ¿Entendés? Por eso es que estamos haciendo este trabajo, porque en cualquier momento vos sentís que, estoy muy conectado con una energía, digamos, de mucha seriedad, de mucha estructura, me puedo reconectar a la energía de la diversión y de la risa, ¿sí? Entonces, sacar o salir de la negatividad, ¿sí? Así que, bueno, espero que la disfruten, que la usen, ¿sí? Ya este fin de voy a ponerme las manos a la obra y voy a subir todas las que me faltan a YouTube. Igual están todas acá, las meditaciones, pero en YouTube siempre están más explicadas, ordenadas con números y demás. Así que por eso es que las subo ahí, así que el que la quiera ver por YouTube, las pueden ver por YouTube o las pueden ir buscando por el número también. O digamos, el tipo de meditación que querés practicar. Así que muchas gracias por su compañía de siempre, por la compañía de todos los que pasaron, por la participación y bueno, muchas gracias a todos los que meditaron con nosotros, ¿sí? El tema del envejecimiento, decís, el próximo tema. Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Yo trabajo mucho con esa energía, así que podemos hablar de ese tema también. ¿Por qué no? Bueno, gracias por acompañarme, gracias por estar por acá, por pasar, por chusmear, por hacer las meditaciones en otro momento. A todos muchas, muchas gracias y gracias por reírse, ¿sí? Ríanse mucho, mucho, mucho estos días y el resto de los días de acá en adelante. Les mando un abrazo enorme, ok. Les mando un abrazo enorme y que tengan hermoso fin de semana.